Que me estén acompañando en un programa más de La Hora Contigo. Brindo con el agua Asensio y luego les voy a presentar a mi querida invitada, la señora Susana Hernández. Ella es escribana y la futura, quizás, intendente. En serio, un gusto que me estés acompañando y me encantaría empezar con tu historia de vida, donde naciste, que sé que es en San Carlos. Y seguís en San Carlos. Seguimos en San Carlos. Seguiremos en San Carlos. Soy una de las orgullosas Carolinas, como nos dicen. Las Carolinas. Sí, Carolinas y Carolinas. Bueno, nací en el año 1963, en esa mi querida ciudad. Realmente siempre he sido muy orgullosa de vivir en ella. Hice la escuela pública, la escuela número 3, el liceo número 1. Y bueno, y terminado el liceo, siempre sabiendo que quería ser escribana, siempre soñando con ser escribana. O sea, ¿tu vocación cuándo empezó? Porque yo te leí, me encantaba eso que te gustaba ir con tus abuelos al campo. Terminaba el último algo día. De las cebollas sí, también. Terminaba la escuela o el liceo, porque fue siempre, sí. Terminaba la escuela o el liceo, yo ya me iba para el paraje Hijo, de la casa de mis abuelos, o si no Las Garzas, mi otra abuela, y pasaba el verano, pasaba las vacaciones, iba en la Honda, me paraba unos cuantos kilómetros antes para que no me fuera a pasar, en la Honda, y allí digo, y mi familia, mis padres, pagaron el campo cultivando cebolla que la vendían en IMSA, una gran empresa que sigue haciendo la mayonesa Hellman, los cubitos Nor, se le vendía la cebolla a IMSA, que tenía su fábrica en San Carlos, porque San Carlos era un centro industrial muy importante. Y bueno, mientras colaborábamos en las tareas del campo, que era desde el almácigo, limpiar el cebollino, hasta el trasplante y la cosecha, que primero se hacía subiendo en el carro, después ya había bueyes y después había tractor, pero yo siempre soñaba con ser maestra y ser escribana. Y mi abuelo siempre me decía que soñaba con verme siendo maestra. Pero maestra no fui, y terminado el liceo no era tan fácil estudiar como ahora, como acceder a la capital. Y bueno, en ese sueño de querer llegar a todos los lugares donde uno quería y soñaba, hice auxiliar contable en la Universidad del Trabajo en San Carlos. Soy una enamorada de lo que en aquel momento se identificaba como la escuela industrial. Sí, se llamaba así. Y nos formaba para el trabajo, yo hacía auxiliar contable. Y era un momento igual en ese año, en el año 80, 82, donde ir a la UTU en realidad era ser como de tercera o de cuarta cuando se calificaba, ¿no? No era paquete. San Carlos en ese momento tenía, ahora por suerte somos todos más iguales, pero yo sentía, capaz que era una cosa de joven o de niña, me sentía como discriminada, como... Que era algo diferente. Claro, pero yo veía o de menos categoría. Claro, ¿no? Mis amigas los fines de semana iban, que ahora después podemos hablar de eso, cuál es el rol en las historias y en las vidas de las ciudades, las instituciones, pero en aquel momento la Sociedad Unión, el Teatro Sociedad Unión, hacía bailes todos los fines de semana. Y claro, yo trabajaba y venía más bien escondiéndome las manos, que terminaban percudidas por el trabajo. Mis amigas hablaban del baile y yo no tenía un cuento para hacer. Capaz que era más un sentimiento personal. Y la UTU realmente la UTU la hacíamos las personas que no podíamos hacer otra cosa. Sin embargo, yo soy una enamorada de la UTU. Se ha jerarquizado, por suerte, con el paso del tiempo, el oficio, los trabajadores que salen de la UTU, los audiovisuales, las carreras, todas ellas se han fueron incorporando cada vez se fueron más carreras. Incorporando, se fue jerarquizando. Y yo digo que realmente soy lo que soy porque me formé al trabajo en la universidad. Después hice administración de empresa en Maldonado. Y después conseguí trabajo por buenas notas en la UTU de becaria. En aquel momento daban becas
que me acuerdo que daba para muy poca cosa, pero fui becaria y todos los años pedía el traslado a Montevideo. Y cuando termina la dictadura y empieza la democracia, un docente que se reintegraba, había sido destituido, se reintegraba, me dice: Susana, ¿por qué todos los años pides el traslado a Montevideo? Porque yo quiero ser escribana. Y la vida ha sido tan buena y tan generosa conmigo que el traslado a la UTU fue a la división jurídica, donde todos eran escribanos y abogados, y me auxiliaban con los libros. Yo trabajaba muchísimo, pero había mucho apoyo. Después el jefe era el doctor Jaime Greif, que a su vez fue profesor de procesal, y ahí empieza como en esa historia, ¿no?, de vida que venimos contando, ¿no?, cuál fue la infancia, dónde la viví, dónde estudié, cómo pasaba, cuál fue el rol de mis abuelos en mi vida, eso de ser como mimada, como querida. Y si nos detenemos un poquito ahí, porque yo quería saber un poco más de tu infancia, de las diferencias de cómo fuiste criada, de lo que tú viviste, a las diferencias de ahora. ¿Viste qué cantidad de diferencias? Sí, ¿Qué infancia diferente a la que viven los chicos ahora? Sí, yo a veces le digo a mis hijas y a mis hijos, que son muy buenos y muy compañeros, les digo: ustedes fíjense en cómo fuimos criados los padres de ustedes. Nosotros tratamos de avanzar, pero sí, a mí de 5 de la tarde a 7, en lo que era en las vacaciones, en lo que era el mate de la tarde, con el pan con manteca, todo casero, a mí me tocaba bordar o coser o tejer, preparaba los repasadores y los manteles, cuando uno se casó, eso ya no. Pero ahí ¿qué edad tenías? Pero ahí porque tenía. Claro, vos seguiste contando rápido y yo me quiero. Sí. Ya a los 9, 10 años me sentaba al lado de mi abuela a aprender a hacer esas cosas. Y después, mi madre, ya estando en el liceo, ella tejía, y yo hacía gorros para esos buzos y cobraba por esos gorros. Mirá. Pero sí, nos preparaban para las tareas del hogar. Yo siempre digo, mi abuela cocinaba y nos regalaban los tachitos, las ollitas. El regalo era muy asociado. Yo cocinaba a ser ama de casa. A ser ama de casa. Claro. Me criaron para ser ama de casa y ahora soy todo. Y ahora tenés una carrera impresionante. Sí, pero ahora digo, no dejo de cocinar, de reunirnos en la mesa, de hacer las tareas. Siento placer en todo lo que hago. Pero esos también son principios en valores. Sí. ¿No es cierto? Sí. El reunirte a comer con tus hijos, o sea, hay costumbres que ya no están. Yo siempre digo, yo salía de la escuela y esperaba a ver quién golpea, toc, toc, vamos a jugar, y eso ya no está más, eso no existe más. Ahora, que golpeaban, ¿viste? Sí, a las 5 de la tarde, ¿puedo ir a jugar? ¿Querés ir a jugar? Y bueno, sí, los tiempos cambiaron. Los tiempos cambiaron, hay que tratar de llevar un poco más todo al medio, ¿no? Que la vida no nos lleve tan apurados, que la tecnología no nos separe tanto de las relaciones humanas. Yo creo que esto de tender la mesa y de poder comer y conversar, por lo menos los domingos. Claro, mira, te voy a contar, mis abuelos y mis padres a la hora de comer se apagan la tele. ¿Cómo podés ahora lograrlo? Por eso el equilibrio es fundamental. Y creo que en esta cuarentena hemos aprendido bastante en el despertar de la conciencia. ¿Dónde estoy parado? ¿Qué estaba haciendo? Era una locura, era una vorágine. ¿No es cierto, Susana? ¿Qué es lo importante, creo, que esta pandemia nos va a dejar? La gente desea abrazarse. Eso fue lo que más extrañó. Yo siempre no me canso de decirlo con los invitados que vienen, el abrazo, ¿cómo se extrañó? Sí. El abrazo. Yo no cumplo las normas adentro de mi casa. Con mis hijos y con mi nieta no lo puedo evitar, cumplimos las normas a rajatabla, pero yo voy a buscar a mi nieta a Montevideo, la subo de la casa y baja, pero adentro del hogar
no estoy pudiendo. Bueno, yo admito también, es la primera vez que lo voy a admitir, que en el abrazo tampoco pude cumplir. A mi madre no podía dejar de abrazarlo y a mi hijo tampoco. Así que me declaro culpable. Lo demás, todo el alcohol en gel, tapabocas, todo. O sea, no me veía con nadie. Pero mi familia era como, tenía que estar ahí. Sí, yo creo que personas de 80 años, las personas adultas, los niños. El abrazo nos alimenta. Sentir que no estamos solos. Bueno, quiero hablar un poquito de Ignacio, Agustina y Sofía, que fuiste madre y trabajabas y todo. ¿Cómo te arreglaste? Porque ser madre, tenés que tener muchas horas. A veces es prácticamente ahora me pregunto, todo el día. Ahora cuando miro a mi hija con mi nieta que le hace una dedicación total, yo digo, ¿cómo pude? Porque en realidad... Yo te pregunto, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pude? Porque aparte se dio una cronología que te la cuento. Sí. Se dio una cronología en su forma temporalmente, la voy a tratar de explicar, ¿no? Como puedas. Sí, no, pero para mí el año 1986 fue muy importante. Tan importante en tantas cosas. En el año 1985 vino la democracia. En el año 1985, a fin de 1985, conocí a Daniel, mi compañero de la vida hasta el día de hoy. En inicios del 86 conseguí el traslado como becaria de la UTU, yo hice la UTU, hice el liceo, conseguí traslado. Y cuando me voy en el año, consigo el traslado con la democracia, consigo el traslado a la UTU Central de Montevideo, a la parte jurídica, y ese mismo año empiezo mi relación con mi pareja, y ese mismo año empiezo la Universidad de la República. Pero se da un hecho que creo que lo que es la educación y la cultura y el rol de la universidad, ¿no? en las personas, en la formación. Pero en ese año 1986 que me pasaron tantas cosas, yo en el año 85, cuando viene la democracia y las primeras elecciones, yo milité para el Partido Colorado. Sí. Muy vallista, sigo sintiendo que soy fuertemente vallista, pero en el vallismo de los derechos laborales, de los derechos de generar más igualdad, ¿no? Y en el primer día de clase, para mí era un mundo, porque aunque yo no era jovencita, porque me fui a estudiar, ya habían pasado, yo había terminado el liceo, había hecho la UTU, el auxiliar contable, administración de empresa, en el año 86, cuando me voy a Montevideo, el primer día de clase aparece un profesor que estaba muy feliz. Y estaba muy feliz, y después supe por qué estaba muy feliz. Para mí era mi primer día de la facultad, y para él era su primer día porque había sido prohibido en la dictadura, que es el profesor Corseñac. Ay, sí. Y el profesor Corseñac, que yo todavía no sabía quién era, éramos 700 alumnos, y yo miraba que el hombre estaba tan feliz y caminaba por enfrente de la clase, ¿no? Y con un micrófono, y era chiquito y bajito, y era como salido de un libro de cuentos, y yo siento que como que me abrió la cabeza, porque él dijo, nosotros vamos este año, pero lo dijo de una forma mágica igual, ¿no? Dice, este año nosotros vamos a estudiar un libro que fue, vamos a hablar de un libro, La Bella Durmiente, dijo. Porque este libro durmió, pero como somos adultos vamos a decir que fue violada. Yo voy a dar la Constitución de la República. Y claro, veníamos de la dictadura, veníamos con entonces él hizo sonar como que la democracia era como una vara mágica que despertaba a la Constitución. Y al poco tiempo, por distintos motivos, Germán Araujo sale del Parlamento,
Yo había militado para el Partido Colorado y casi inmediatamente, cuando se va Germán Araujo, yo sentí que habían atentado contra las minorías democráticas porque a Araujo lo había votado la ciudadanía. Y ese día me di cuenta que no estaba ahí el ideal mío, ¿no? ¿Qué creía yo de un Estado de Derecho? Y creo que también tuvo que ver la universidad y que tuvo que ver Corseñac y ese comentario, ¿no? Entonces, ese día comencé a militar para el Frente Amplio. Claro, ese fue es que el año 1986 me pasaron muchísimas cosas, ¿no? Y yo trabajaba, estudiaba, comencé mi pareja, en el año 90 nace mi hijo. La carrera de 6 años yo la hice en 9. Cada vez que quedaba embarazada, yo ese año trabajaba, escuchaba música, claro, tejía las batitas, ¿no? Eso, viste, que te enseñó tu abuela, ¿no? Exactamente. Entonces, esa estadía en Montevideo como estudiante y me fui soltera y volví a San Carlos con 2 hijas, embarazada de Sofía, y terminé mi estudio viajando y embarazada. Y entonces me pregunto cómo lo cuidábamos mi esposo y yo. Digo, ¿cómo podíamos tener 3 hijos? Y hacer todo lo que estaban haciendo. Yo dejé de estudiar porque me acuerdo que Daniel me dijo, tendrías que decidir trabajar o estudiar, y estudiar es lo tuyo. Y ese día yo dejé la UTU, la UTU, el trabajo. Y teníamos muchas dificultades económicas porque mi esposo trabajaba en el Hotel San Rafael, en el casino. En el casino. Estudiaba medicina, él es médico, sí. Él trabajaba en el verano. Y yo después terminé vendiendo productos de belleza en la calle, puerta por puerta, que me acuerdo que muchas veces cuando tocaban la puerta, ¿no? Yo ya sentía que estaba perdiendo, porque no soy vendedora. Y tenía que vender, pero era para apoyar en el tema cotidiano de la vida familiar y darle de comer a nuestros hijos. Del día a día. Y así es que muchas personas me cerraban la puerta sin saludarme, y hoy a veces yo los miro y recuerdo ese hecho, pero ellos no se acuerdan porque les cerraban la puerta, y ahí mis hijos han aprendido que cuando alguien toca la puerta no solamente hay que abrirla, hay que saludar, hay que preguntar qué es, y se puede comprar o no, pero el momento o el acto de tener una conversación con una persona que es como nosotros y que está vendiendo porque no está robando. Está necesitando, es respeto. Entonces, Susana, sabés que tengo que hacer una pausa chiquitita, pero ya volvemos. Hacemos la Así pausa. que seguimos Son tomando necesarias las pausas para Sí. Con Asensio, ya volvemos.